Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso día ya de 7 de julio del 2023. Y bueno, gracias, Señor, que nos permite estar aquí con usted. Es siempre, lo he dicho y me gusta mucho decirle que es muy importante que siempre usted y yo tengamos palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es quien nos alienta, es quien nos ayuda, es quien nos guía, es quien nos consuela. La palabra de Dios es el todo en nosotros, así que es muy importante que usted y yo siempre tengamos una palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que bienvenidos todos nuestros amigos y nuestros hermanos que día a día se conectan con nosotros, así que sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos cada mañana para estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles en los cuales se recomienda, ¿verdad? Que siempre haya palabra, que bendiga usted a sus hijos, que ore por sus esposos cuando salen al trabajo, que ore por sus hijos cuando salen o van a la escuela. ¿Por qué? Porque están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo y es tan importante que usted y yo de alguna manera pongamos palabras siempre en los hijos o en los esposos, porque pues, los esposos trabajan mucho y a veces llegan muy cansados a casa, pero qué bonito es de que usted tenga una palabra y que se la dé, o cuando está en esos momentos de aflicción su esposo, pues usted también le pueda dar la palabra de nuestro Dios a ellos. Entonces, dice aquí que se anda interrumpiendo, así que no sé por qué se está interrumpiendo aquí. No sé si con usted se está interrumpiendo, pero pues aquí está fallando algo. Aquí nos está fallando algo, así que, pues bueno, ahora sí. Nos está fallando el internet, no sé por qué, está fallando aquí el internet, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Es lo que pasa cuando estamos en vivo, pues siempre hay cositas que nos fallan, pero pues bueno, ya estamos otra vez aquí, así que gracias Señor por ello. Eh, Cuando se está en vivo, pues siempre suceden estas cositas, pero bueno, gracias Señor que ya estamos aquí y que ya podemos aquí en seguir comentando la palabra de nuestro Dios. Así que, pues bueno, gracias Señor por ello y bueno, esta garganta que no se nos quiere aliviar con estos tiempecitos que pues uno le mete mucho al hielo. Pero gracias, Señor Ludi, Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Dios te bendiga y bueno, gracias a Dios que ya están aquí varios. Discúlpeme si no alcanzo a ver aquí sus comentarios, pero es que, hermana Noemí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estábamos fallando con el internet y estábamos batallando con el internet, pero ya estamos aquí nuevamente. Así que, pues gracias Señor, hermanos, Dios es bueno y grande en su misericordia y Él nos ayuda cada mañana y nos alienta con su palabra, como le estaba comentando, y estamos viendo lo que es el Evangelio de Juan, un evangelio diferente a los otros evangelios, por decirlo así, diferente en el sentido de que es el que nos habla más de la humanidad de Dios, por decir así, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, es diferente a los otros tres evangelios, hemos estado comentando. Entonces es muy bonito aprender la palabra de Dios y más que todo saber por qué se escribieron las cosas y para qué se escribieron. Muy, muy importante que usted y yo podamos entender el por qué Dios nos dejó todo escrito, hermanos. Hemos dicho una y otra vez que es un Dios de amor, es un Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué tiene cuidado de nosotros? Pues fíjese, porque dejó todo escrito y luego nos dice para que no sean engañados. Entonces, qué mejor cuidado de nuestro Dios que dejarnos todo escrito para eso, para que no seamos engañados, para que usted y yo podamos de alguna manera
seguir adelante y conocer la verdad, porque así dice el mismo Evangelio de San Juan, así dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es muy importante que usted y yo conozcamos la verdad, conozcamos la palabra de Dios. Estaba comentando que hay tiempos muy, muy peligrosos en los cuales pues el amor de muchos hermanos se ha enfriado, el ser humano se levanta en contra del ser humano, están haciendo insensibles los sentimientos del ser humano con tanto video. Hay tanto en la red, hermanos, tanto video tan sádico, cuide mucho a sus hijos, de qué miran en el internet, qué buscan en el internet, cheque su historial, porque, hermanos, hay videos demasiado feos, demasiado de mucha maldad, que es necesario que se cuiden a los niños, que se cuiden a los jóvenes, porque por ahí es por donde el diablo está matando los sentimientos de los seres humanos, más de los jóvenes y de los niños, les está metiendo tanta perversión. Entonces es necesario que tengamos cuidado en cuestión de cuando se le presta a los niños el celular, checar qué es lo que están viendo o qué es lo que están jugando también, porque pues también hay muchos niños que se levantan en contra de otros niños por los videojuegos, o les enseñan a matar y a no sentir nada, ¿verdad? Porque he visto, ¿verdad?, juegos que se matan y salta mucha sangre, son juegos, pero el niño se está enseñando a matar y a no sentir nada al ver la sangre, o a ver cuando se avienta una mano, o cuando se desprende la cabeza en los videojuegos. Y bueno, de esa manera están haciendo insensibles a los niños, y por eso decimos que ya pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque, bueno, porque cuando se iba a liberar al pueblo de Israel, lo hemos comentado otras veces, pues bueno, fue cuando ya estaba en planes de la liberación de Israel que nació Moisés. Bueno, pues se mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Entonces, porque pues el enemigo sabía que había nacido el libertador. Después, cuando nuestro Señor Jesucristo igualmente nació y vino aquí, el Dios encarnado, igualmente se mandó matar a los niños para que no viniera nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día que nuestro Jesús dijo que iba a regresar, y que vemos cómo están levantándose en contra, cómo están destruyendo la inocencia de los niños, cómo nos los quieren doctrinar en las escuelas, metiendo tanta perversión. Estaba escuchando a un hermano, ¿verdad?, muy, muy triste, diciendo, hemos visto aquí en Colombia, decía este hermano, hubo una marcha del LGTB, no sé qué las letras, ¿verdad?, pero dice, lo más triste es que vimos niños vestidos de niñas y levantando la bandera con mucho orgullo, dice, porque pues los adoptaron del mismo género. Y entonces dice, ¿cómo están matando la inocencia de los niños? Y decía este pastor, dice, lo más triste que me dolió es ver a un miembro de mi iglesia ahí levantando con orgullo esa bandera que era miembro de la iglesia. Entonces, el día de hoy, hermanos, va todo en contra de la juventud, todo en contra de los niños, para destruir su inocencia, para hacerles ver un mundo que no creó Dios, este mundo en el cual el hombre quiere hacer creer que es lo mejor. No es así, porque este mundo no lo creó Dios. Dios creó la inocencia, Dios creó al ser humano, todo lo que Dios creó es bueno, pero lo que está haciendo creer el hombre que es bueno, no es bueno. Entonces, aunque como dice la palabra, al ser humano le parecen caminos buenos, derechos, pero su final va a ser camino de muerte. Entonces, es necesario que usted y yo en estos tiempos estemos predicando la palabra, transmitiéndola, poniendo textos, reflexiones en nuestros muros. No importa que usted diga, nadie lo ve, usted como quiera póngalo, porque es muy importante que por nosotros no quede, que nosotros hablamos la palabra, y más en estos últimos tiempos. Así que Dios bendiga y Dios nos ayude a cada uno de los que ya estamos aquí reunidos. Y bueno, gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido
hasta el día de hoy. Y bueno, estamos hablando el Evangelio de San Juan, pero antes de eso, ay, discúlpeme, me está fallando el internet, allí no sé quiénes están conectados, y aquí esta cosita también ya se nos inhibió, no sé cómo se dice, la pantalla que no me deja ver, no me deja entrar. Entonces, pues a veces falla, es que aquí está muy nublado, no sé si sea eso, que está muy nublado, pero bueno, vamos a darle la primera pregunta y va a ser bien facilita para que usted participe, para que usted esté ahí, para que se despierte y y pueda participar de las preguntas y podamos estar interactuando aquí. Acuérdese que así es como aprendemos la palabra de nuestro Dios. Así que, ay, discúlpeme si no le saludo, discúlpeme, me está fallando el internet, ahí no veo quién está saludando, y aquí esta cosita, esta tablet también me está fallando. Ya quité el internet de muchas partes, pero bueno, entonces Dios nos ayude en esta mañana. Y le voy a dar la primera pregunta porque aquí ni los comentarios me aparecen. Así que, mire, ve, ya hay muchos saludos aquí, no los había visto. Zulema, Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga. Igualmente para ti, bendecido viernes, y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga ahí donde te encuentras con tu esposo. También saludos a nuestra hermana Blanquita Hernández, hermana, ya le había extrañado aquí sus saludos. Dios le bendiga, un fuerte abrazo, mi hermana Blanquita, saludos allá hasta Tabasco, donde usted se encuentra. Gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Marta Martínez, Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está aquí con nosotros, un fuerte abrazo. Y bueno, gracias, hermana, por acompañarnos cada mañana. Y nuestra hermana Hermila, saludos hasta Perú. Dios le bendiga, mi amada, Dios le bendiga y le guarde igualmente. Saludos afectuosos y un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo hasta Perú, y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Hermano Reinaldo, Dios le bendiga. Saludos hasta El Salvador. Igualmente, Dios bendiga su día hoy viernes, que tenga un excelente fin de semana, y esperamos en Dios y que usted se esté recuperando pronto y que, bueno, queden ya usted y su esposa restaurados de su salud y puedan disfrutar cada día. Así que Dios le bendiga, mi amado, y gracias por acompañarnos cada mañana. Y bueno, ya estaba aquí nuestra hermana Ludivina y nuestra hermana Noemí, así que gracias por acompañarnos. Y díganme, por favor, si hay fallas en el internet o algo, coméntemelo, porque aquí me está fallando y no veo, pero si hay alguna falla o algo, ahí coméntemelo, por favor. Y bueno, vámonos a la primera pregunta, que está facilísima. Está muy fácil y dice así, está bien fácil. Así que prepare su mente, su corazón, y bueno, ayúdenos a contestar. No importa que ya hayan contestado, usted como quiera, ponga allí su respuesta. Dice así la pregunta: ¿cuáles son los 3 primeros libros de la Biblia? Facilísima, es de kinder. ¿Cuáles son los primeros 3 libros de la Biblia? Inciso A, Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Inciso B, Génesis, Éxodo y Números. Inciso C, Génesis, Éxodo y Levíticos. ¿Cuáles son los primeros 3 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo y Deuteronomio. B, Génesis, Éxodo y Números. C, Génesis, Éxodo y Levíticos. Así que usted ahí dígame cuáles son. Y discúlpeme si me llego a decir, hermana, yo contesté y no me dijo, discúlpeme, es que aquí pues nos está fallando en el internet, pero esperemos y ya se componga y podamos estar bien. Así que estamos viendo la introducción del Evangelio de San Juan. Es muy importante, mis amados, que usted y yo, sí, mire, ya me están contestando y aquí no veo. Ándele, mire, ve, hermana Marisol, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dice, gracias, mi hermana. Sí, se me va la señal. Sí, estamos batallando, hermana. Es que están haciendo cambios en el internet. Están metiendo filtros o no sé qué. Y sí, también la semana pasada yo me quedé sin internet y dije, no puede ser, no voy a poder transmitir, porque fue en domingo, cuando el sábado, cuando me quedé sin internet, dije, no voy a poder contestar, porque los fines de semana pues es muy, muy difícil que nos vengan a arreglar el internet. Pero gracias al Señor que regresó el internet. Entonces sí está fallando en muchas partes el internet, pero bueno, aquí está ya nuestra hermana Ludivina, que ya contestó. Nuestra hermana Marisol, Dios le bendiga, hermana, saludos hasta
Sonora, donde usted se encuentra, y gracias por acompañarnos. Luz Elena, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, aquí está, gracias por estar participando, qué bonito se ve que todos estén participando. ¿Cuáles son los 3 primeros libros de la Biblia? Nuestra hermana, pues ahora Devani, tal vez por su trabajo no se puede conectar con nosotros, y Jonathan también, pero qué bueno que usted y nuestros hermanos y amigos pueden estar aquí con nosotros, y el que está ahí apoyándome con su simoy, gracias, gracias. Dios les bendiga, también les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está ya también nuestra hermana Hermila ahí contestando. Así que, bueno, hermanos, estamos viendo la introducción del Evangelio de San Juan. Dijimos que es un evangelio muy diferente a los otros 3 evangelios. También dijimos que en los otros evangelios habla de parábolas, mientras el evangelio de Juan habla de alegorías, que es la palabra correcta, y se dice que la historia del buen pastor no es parábola, sino que es un discurso que nuestro Señor Jesucristo dio en aquel momento. Así que ya hemos mencionado la sencillez del lenguaje del Evangelio de Juan. Es notable, en verdad, dice, sin embargo, es el evangelio más profundo, aunque sea el más sencillo, es el más profundo, y por eso es bastante difícil, fíjese bien, abarcar en totalidad su significado. Juan nos da un orden cronológico que es bueno notar, fíjese bien, como por ejemplo, en el primer capítulo de aquí de San Juan, en el versículo 35, nos dice el día siguiente. Y luego en el versículo 43 nos vuelve a decir, del mismo capítulo, dice, repite, el día, en el siguiente día. O sea que el siguiente día. Entonces, tanto en el versículo 35 dice el siguiente día, como el versículo 43 dice el siguiente día. O sea que no solo nos da un orden lógico de sucesión, sino también un orden cronológico, como por ejemplo también identifica detalladamente lugares y ciudades, como por ejemplo, fíjese bien, cuando escribe allí Betábara, al otro lado del Jordán, o sea, está diciendo dónde estaba esa parte del mundo, o ahí donde se encuentra, ¿verdad? Dice Betábara, al otro lado del Jordán, o sea, le está dando una señal precisa dónde estaba, como aquí a veces nos dicen una señal en la cual nosotros podamos reconocer dónde está cerca su casa, y bueno, decimos, bueno, está tal tienda aquí, bueno, está tal río de esta manera. Entonces, así el apóstol Juan nos da cronológicamente, nos dice dónde está las partes que él pronuncia en su evangelio, como también en el capítulo 1:28 de aquí de Juan también dice Caná de Galilea. O sea, estaba diciendo de dónde se encontraba Caná allí en el capítulo 2:1. Betábara al otro lado del Jordán nos lo dice allí en el 1:28, y Caná de Galilea nos lo dice en el capítulo 2, versículo 1. Aunque la deidad de Cristo, fíjese bien, es el tema prominente en este evangelio, la humanidad de Cristo no se pierde de vista, y en verdad es acentuada en forma especial. Observemos el hecho, fíjese bien, de que Juan es el único de los evangelistas que nos cuenta el viaje de Jesús por Samaria. Fíjese que los otros evangelios no nos lo comentan, pero allí en el evangelio de Juan sí nos comenta. Él es el único que nos comenta el viaje de Jesús por Samaria y cómo se sentó junto al pozo y que estaba cansado del camino. Acuérdese que está hablando de la humanidad, porque había quienes decían que Jesucristo solamente había venido como Dios y que no había venido como hombre, los gnósticos. Por eso Juan es el que habla más tocante a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en una de sus cartas o epístolas dice, y si alguno dice que Jesucristo no ha venido en carne, no es de él. Entonces tenía que tumbar eso que se estaba levantando en los tiempos de ellos, de los gnósticos, donde decían que Jesús había venido como Dios y no como hombre. Por eso Juan, fíjese, nos da estos detallitos como de ahí del capítulo 4 del viaje a Samaria, donde se sienta y dice que tuvo sed y también tuvo hambre, porque los discípulos fueron a comprar comida mientras él se encontró ahí con la samaritana, ahí en ese pozo. Entonces nos está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede usted pensar en una característica más humana que esa?
Bueno, nosotros sí podemos pensar, fíjese bien, en un rasgo aún más humano. ¿Cuándo? Pues cuando estaba allí, cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, que dice la palabra de Dios, ahí en San Juan 11:35, que dice, Jesús lloró. O sea, porque era su amigo, y dice que Jesús lloró. Ándale, ya llegaste, prima, te estábamos esperando. Dice, buenos días, prima, bendiciones para ti, para todos. Un poco tarde, pero aquí estamos. Sí, te estaba esperando. Dije, ¿dónde está Devani? De hecho, hace unos momentos dije, aquí no se encuentra Devani ni Jonathan, pero hay que hacer la pregunta. Y ya hice la pregunta, prima, pero te la voy a repetir para que participes también. ¿Cuáles son los primeros 3 libros de la Biblia? Inciso A, Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Inciso B, Génesis, Éxodo y Números. Inciso C, Génesis, Éxodo y Levítico. ¿Cuáles son los primeros 3 libros de la Biblia? Y qué bueno que estás aquí con nosotros, prima. Un fuerte abrazo. Así que estamos viendo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Evangelio de Juan es el único que nos da datos de que Él era humano, porque lo vemos que, bueno, tuvo sed, le dijo a la samaritana, dame de beber, dame de tu agua. Y también Jesús lloró cuando estaba, y no tanto, fíjese, por la muerte de Lázaro, que era su amigo, lloró por la incredulidad de su pueblo, dice la palabra de Dios, que por eso lloró, por ver la incredulidad. Entonces vemos su humanidad, y es Juan también que nos cuenta esta reacción tan natural de nuestro Señor Jesucristo al decirnos que Él lloró en San Juan 11:35, que de hecho es el versículo más pequeño de toda la Biblia. El nombre de Jesús, Dios te bendiga, Cuñis, ya te extrañaba, Cuñis, sé que trabajas y ya te extrañaba aquí, pero qué bueno que estás con nosotros. Un fuerte abrazo hasta por Arthur, Texas, y bueno, te amo, Cuñis, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Así que dice aquí, el nombre de Jesús se usa casi, dice, casi con una exclusividad en este evangelio. Fíjese bien, casi aquí, fíjese, en Lucas dice el Hijo del Hombre, Marco nos habla del siervo, Lucas nos dice, bueno, que era el Hijo del Hombre, Marcos el siervo, y Mateo nos dice el Mesías prometido, pero Juan usa mucho el nombre de Jesús y dice Jesús, y Jesús pasaba por ahí. Entonces el nombre de Jesús se usa casi con exclusividad en este evangelio, con la exclusión del nombre de Cristo. Esto parece extraño en el evangelio que enfatiza su deidad. ¿Por qué pues se usa solamente el nombre Jesús? Bueno, es porque Dios se hizo hombre y por eso nos da el nombre de Jesús. También creemos, fíjese bien, que es interesante notar que la palabra judío aparece 60 veces en el Evangelio de Juan. Estamos viendo todos estos datos para poder entender un poquito el Evangelio de Juan, cómo se escribió y para qué se escribió. Y bueno, estamos diciendo que es algo diferente a los otros 3 evangelios. Así que Juan dice que es el que allí en su evangelio se usa 60 veces la palabra judío. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dijo, el evangelio de Juan es la consumación de los evangelios, así como los evangelios a su vez son la consumación de las escrituras. Esto lo dijo Orígenes, uno de los padres de la iglesia. Jerónimo también dijo, Juan sobresale en las profundidades de los misterios divinos. Clauros lo expresó así, creo que las escrituras de Juan han enjugado más lágrimas de penitentes que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. Eso lo dijo Curlos, discúlpeme, no sé pronunciar, pero así dice Curlos, así que él dijo eso. Creo que en las escrituras de Juan han enjugado más lágrimas de penitentes y que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. También el doctor A.T. Pearson escribió, toca el mismo corazón de Cristo, el Evangelio de Juan, toca el mismo corazón de Cristo. Si Mateo corresponde a la corte de Israel, dice Marcos a la corte de los sacerdotes y Lucas a la corte de las naciones no judías, Juan, si recordamos en el antiguo templo, dice, lo recordamos en el antiguo templo, nos guía más allá del velo al lugar santísimo. ¿Por qué Juan? Bueno, Juan nos dice, recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo fue
cortado, o sea, abierto, porque nadie podía entrar a ese velo, solamente una vez al año el sacerdote, pero cuando se corta el velo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces Juan nos revela, en el libro de Apocalipsis nos revela qué había detrás del velo, nos demuestra la presencia de Dios, la deidad de Dios, la gloria de Dios, todo eso nos lo dice allí en el libro de Apocalipsis, ahí nos revela lo que había detrás del velo. Que eso significa Apocalipsis, quitar el velo o recorrer el velo. El doctor Hayes ha dicho, al leerlo recibimos la seguridad de que aquí por fin tenemos una descripción digna y adecuada de la vida de Jesús entre los hombres. Como ya lo dijimos, la deidad de Jesús es el tema que predomina en este evangelio, el carácter mesiánico de Cristo, y es un tema que también dice también tiene prioridad, mis amados. Se declara, dice sintéticamente en el capítulo 20 del Evangelio, versículo 30 y 31, que nos dice, y creemos que debe de ser considerado como la misma clave de este Evangelio. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Bueno, nos dice, el apóstol Juan nos dice, y además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, fíjese, vida en su nombre, porque el único, nomás de decir el nombre de Jesús, estamos diciendo que es vida en su nombre. Dios le bendiga, hermana Jael. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Bienvenida, todavía anda aquí en Monterrey o ya regresó a su tierra. Qué bueno que anda, que estuvo aquí, si estuvo aquí o que anda aquí. Y me da gusto, hermana, que haya visitado nuestras tierras. Y bueno, un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones allá donde usted es, de Chihuahua, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Hermana Claudia, bendecido día. Hermana Claudia, qué gusto verle aquí. Un fuerte abrazo, mi amada. Dios le bendiga y le guarde. Gracias, Señor, que puede estar aquí con nosotros. Usted se encuentra en Port Arthur, Texas, pero qué bueno que está aquí pasando y participando de la pregunta. Dios le bendiga, mi amada Claudia. Le mandamos un fuerte abrazo y le amamos. Le digo, le amamos porque, bueno, es muy... Mi hermana Ludivina también le ama mucho y la considera muy especial en su vida. Así que un fuerte abrazo, mi amada, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, nuestra hermana Jael. Y ahí está la pregunta, y qué bueno que participaron ya contestó nuestra hermana, déjeme ver porque estamos desde atrás, contestó nuestra hermana Ludi, contestó nuestra hermana Blanca, nuestra hermana Marisol, Luz Elena, Marta, Zulema, y nuestra hermana Hermila, Perla, Devani, don Conrado, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Una disculpa, es que me está fallando el internet y casi no puedo ver los comentarios, pero Dios le bendiga, don Conrado, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenido y gracias por acompañarnos. Ludi, Devani, Perla, y bueno, aquí está nuestra hermana Jael, nuestra hermana Claudia, que también contestó. Mi hermana, le mando muchos abrazos, ahí están los saludos y bendiciones de nuestra hermana Ludi para nuestra hermana Claudia del Arca, que se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, la pregunta era, ¿cuáles son los 3 primeros libros de la Biblia? Inciso A, Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Inciso C, Génesis, Éxodo y Números. Inciso C, Génesis, Éxodo y Levíticos. Así que gracias por participar y gracias por responder. Y sí, precisamente es Génesis, Éxodo y Levíticos. Así que contestaron correctamente. Y bueno, gracias por participar. Ahí va la siguiente pregunta para que no se me duerma y pueda estar participando. Dice, ¿cuáles son los 2 primeros libros del Nuevo Testamento? También fáciles. ¿Cuáles son los primeros libros del Nuevo Testamento? Inciso A, Mateo y Lucas. Inciso B, Mateo y Marcos. Inciso C, Mateo y Hechos. ¿Cuáles son los primeros 2 libros del Nuevo Testamento? Inciso A, Mateo y Lucas. Inciso B, Mateo y Marcos. Inciso C,
Mateo y Hechos. Así que ahí está. Ay, estás bien activa, Luz Elena. Dios te bendiga. Y ahí están ya las respuestas. Qué bueno que están participando. Hermana Jael, qué bueno que contestó la pregunta anterior. Y bueno, ahí están las respuestas. Qué bonito se ve cuando contestan bien rápido. Dios les bendiga, están bien activos. Y bueno, estamos viendo, hermanos, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de esta introducción del Evangelio de Juan, porque muchos dicen que era Dios, que por eso aguantó y hizo todo porque era Dios, o sea que no era carne, no se encarnó, no era ser humano, sino que vivió y murió como Dios y no podía ser así, hermanos, tenía que ser humano para poder pagar por nosotros nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que bienvenida, hermana Claudia, ahí le mandó saludos mi hermana Ludivina. Jonathan, bienvenido, ya te extrañaba. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Que bueno, aquí está algo fresquecito, está algo rico y gracias al Señor por ello. Aunque estamos a 25 grados, pero como quiera se siente menos calor que la semana pasada, que la próxima semana nos amenazan otra vez con esos calores tan fuertes porque va a entrar la canícula, así que cuídese mucho porque otra vez va a entrar la calor. Así que estamos viendo aquí, hermanos, que Jesús hizo además muchas señales en presencia de sus discípulos, de lo que estamos viendo, que si se escribiera todo, dice que no cabrían en el mundo, pero fíjese bien, también dice aquí que el nombre de Jesús tiene vida, Él es el aliento de vida, dice, hay un movimiento, óigalo bien, hay un movimiento dinámico que es expresado en el capítulo 16, versículo 28, que dice así, dice allí, ahí dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dios se hizo hombre, esta es la declaración simple de la verdad sublime. Ahí lo dice, salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces, ahí nos está hablando de la bendición. Gracias, gracias, hermana. Ahí que Ludy le salude a Diana, que ahí se la salude y gracias por estar aquí con nosotros, hermana. Le amamos mucho. Así que ahí habla de una verdad sublime, hermanos. Estas enseñanzas y sucesos han sido todos relatados con un fin específico, que es engendrar fe en el corazón del ser humano. El verbo creer, por ejemplo, se usa más, fíjese bien, más de 100 veces en este evangelio. Fíjese bien, el verbo creer se usa más de 100 veces en este evangelio, pero en contraste aparece menos de 40 veces en los evangelios sinópticos. Sí sabe cuáles son los evangelios sinópticos, ¿verdad? O sea que ahí 40 veces menos se pone allá en los evangelios sinópticos, que son el de Mateo, Marcos y Lucas. 40 veces menos que en Jesús. En Juan usa mucho la palabra de fe, como engendrando, como ayudándonos a que creamos en ello, que la palabra fe no aparece aquí en Juan, pero se halla en los, perdón, fíjese bien, déjeme le explico bien. Dice, se usa más de 100 veces en el Evangelio de Juan, creer, pero en contraste aparece menos de 40 veces en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. La palabra fe no aparece aquí en Juan, sino que aparece la palabra creer, pero se halla en los otros evangelios la expresión vida eterna. Aparece 35 veces, pero solamente 2 veces en los evangelios sinópticos. Óigalo bien. Y ya le expliqué cuáles son los evangelios sinópticos, que son diferentes a los del evangelio de Juan. De modo que los que tenemos aquí en este evangelio es el verbo activo creer. O sea que Juan nos dice una y otra vez creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? También dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces usa mucho la palabra cree el evangelio de Juan, mientras que los demás evangelios usan la palabra fe. Así que se usa generalmente como creer
en o creer. Creer en Jesús o creer. Son las palabras que se usan en el Evangelio de Juan muchas más veces que los otros evangelios. Es un acto de la voluntad y no un consentimiento estático. No significa solo el hacer una señal afirmativa, dice, o aceptar solamente con el intelecto las verdades del Evangelio. Significa que cuando usted, mi amado hermano, escucha las verdades del Evangelio, se da cuenta de que Jesús murió por sus pecados conforme a las Escrituras, y eso significa que usted confía personalmente en él como su Salvador, el que murió para pagar la pena de sus pecados. Es muy importante que observemos estas características. Veamos pues en los pocos momentos que nos restan, fíjese bien, el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio, hermanos, del Evangelio de Juan. Se ha dividido en varias partes, una manera sencilla y didáctica para que la podamos entender ya una vez que entremos al Evangelio. Y el prólogo lo encontramos en el capítulo 1, del versículo del 1 al 18, ahí se encuentra el prólogo de este Evangelio de San Juan. Del versículo 19 al 51, del mismo capítulo 1, nos presenta la introducción del libro. Del capítulo 19 al 51, del mismo capítulo 1, nos presenta la introducción del libro. El testimonio de obras y palabras lo encontramos en los capítulos del 2 al 12. El testimonio, y fíjese bien, y las palabras lo encontramos en los capítulos del 2 al 12. El testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto lo tenemos en los capítulos del 13 al 17. El testimonio de Jesús al mundo entero, óigalo bien, el testimonio de Jesús al mundo entero está expuesto en los capítulos del 18 al 20. Así que el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto lo tenemos en el capítulo del 13 al 17. Y el testimonio de Jesús al mundo entero está expuesto en los capítulos del 18 al 20. Y el capítulo 21 nos presenta el epílogo que nos habla del Cristo glorificado. Así que otra división en este libro, mucho más general, comprende 3 partes, basadas en los temas más prepotentes en cada una de ellas. La primera, fíjalo bien, la primera parte es que abarca los capítulos del 1 al 12. Esa es la primera parte. Se titula Luz. La primera parte se titula Luz y está de los capítulos del 1 al capítulo 12. La segunda comprende dice la segunda que comprende los capítulos del 13 al 17. Se titula Amor. Fíjese bien, del 13 al 17 se titula Amor. Y la tercera parte, formada por los capítulos del 18 al 21, el título es Vida. Se lo voy a repetir para que nos queden algo grabados. Esto se hace un poquito más sencillo y se hace en 3 partes el Evangelio de Juan, basadas en los temas más preponderantes en cada una de ellas. La primera, que abarca los capítulos del 1 al 12, se titula Luz. La segunda, que comprende los capítulos, es del 13 al 17, se titula Amor. Y la tercera forma, por los capítulos del 18 al 21, se lleva el título de Vida, porque dice, y en él estaba la vida. Ahorita lo vamos a comenzar en el capítulo 1. Estamos pues listos para comenzar nuestro estudio del prólogo, que es la primera parte del Evangelio de Juan. Así, esta es sin duda alguna una de las secciones más profundas de las Escrituras, y creemos que ninguno de nosotros podrá entenderla cabal o aún adecuadamente. Solo podremos detenernos al borde de estas grandes verdades, así que dirigiremos nuestra atención a los detalles que caracterizan a este Evangelio y que contribuyen a una mejor comprensión de su contenido. En el capítulo 1 de Juan, hermano, está algo difícil. Lo hemos dividido, ya dijimos, en 2 secciones. Primero, el prólogo y a este Evangelio que se encuentra contenido en el del 1 al 18, y el segundo, que es la introducción del 19 al 51 del mismo capítulo.
Así que aquí se encuentra el prólogo y se encuentra también la introducción. Así que ahora el tema central del capítulo 1 es el logos. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra, era la palabra, el logos, en el principio era el verbo. Y es con lo primero que nos encontramos en el capítulo 1 con el logos, la palabra, o sea, el verbo o la palabra. Como nuestro tiempo ha concluido, es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos que hay que saber entender lo que el Evangelio de Juan nos está dando a que comprendamos y más, porque es algo difícil, mis amados, poder entender el significado de los primeros versículos de San Juan. Así que es muy importante que atendamos, porque dice así en sus primeros versículos: en el principio era el verbo, que es lo que estamos hablando del logo. En el principio era el verbo, y el verbo fíjese bien, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Así que Jesús es llamado la palabra. Es lo primero que se nos dice aquí en el Evangelio de Juan. Él comienza con eso, con la palabra. Y qué bonito, porque lo hemos dicho, que él nos lo puede explicar un poquito mejor, porque a él se le reveló todas las cosas allá en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, que es el que terminamos en el Apocalipsis. Así que a él se le reveló la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que obviamente que ahí es donde empieza Juan hablándonos del logo, que es la palabra o el verbo. Obviamente el Señor Jesucristo no es un logo de la filosofía griega. Dice, es más bien el membra de las escrituras hebreas. Y ya sabemos lo importante que es la palabra en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, el nombre para Jehová nunca, dígalo bien, hermanos, nunca podía ser pronunciado por los israelitas. Fíjese bien, nunca, y hasta la fecha, mi hermana Ludivina trabajaba con un hombre que era judío, o bueno, iba allí a donde ella trabajaba a dejar ahí su material, y mi hermana dice que decía que ellos no podían pronunciar la palabra Jehová ni Dios, nada. O sea, ellos dicen Elohim o el Eterno, pero nunca decir Jehová o Yahvé o Dios. De hecho, dice mi hermana Ludi que cuando decía, no, es que Dios, cállese, no diga ese nombre. O sea, porque para ellos no pueden. Para los verdaderos judíos no pueden, se les es muy difícil mencionar ese nombre, porque acuérdese que no tiene vocales. Para empezar, no tiene vocales el nombre, que después se le pusieron vocales para poder pronunciar, poder pronunciar la palabra, pero no estaba permitido. Era una palabra tan santa que nunca la usaban los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. Este vocablo logos no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo, Jehová. Él es el Jehová, él es el verbo, él es la palabra viviente, él es el que es. El verbo o palabra es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Jesús es el verbo, y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era, fíjese bien. Ahora se presenta, dice, el que era en el principio, era en el principio. Este principio procede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia, hermanos. Fíjese bien, porque en las primeras palabras de la Biblia se dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan empieza con las mismas palabras del libro de Génesis. En el principio, pero fíjese bien, en el principio era, o sea, ya existía, ya era. Nuestro Señor Jesucristo ya era. Antes del principio de Génesis, Él ya era. Así que eso es lo que nos está diciendo aquí esta palabra, que Él ya era. Y así nos lo dice en el versículo 1. En realidad hay tres principios, óigalo bien, hay tres principios que se mencionan en las Escrituras. El principio se encuentra en Génesis 1:1, que ahí dice en el principio.
De hecho, Génesis viene de genes, de la palabra genes, porque ahí se creó todo ser viviente. Entonces, dice ahí en Génesis 1:1, en el principio se encuentra en Génesis y se remonta hasta la creación del universo físico. No, dice, no se puede poner fecha a este evento. No estoy, hay personas, ¿verdad?, que les ponen fecha a este evento, hablando de Génesis 1:1. A veces dicen que la tierra tiene tantos años basándose en Génesis 1:1, pero si vemos que en el principio la tierra ya estaba desordenada y vacía, pero ya estaba. No se hizo la tierra, se hizo el ser humano y luego se hizo la tierra, no. La tierra ya existía desde, no sabemos cuántos años tendrá la tierra, pero muchos le dicen que el principio de la tierra, bueno, es ahí desde Génesis 1:1, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, quiere decir que ya existía o que ya estaba. Por eso dice, en el principio era el verbo. Y entonces habla de 3 principios. Así que el primero, bueno, ya estamos comentando que se encuentra ahí en Génesis 1:1. Así que no sabemos de ninguna manera cuánto tiempo está la tierra, o si alguien le quiere poner fecha a lo del principio, bueno, pero no sabemos en realidad. Lo que creemos es que la tierra ha existido hay algunos científicos, ¿verdad?, que dicen que la tierra está por billones y billones de años antes de que nosotros fuéramos creados. Ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios ha estado haciendo en el pasado, hermanos? Si la tierra ya estaba allí, entonces que algo tendría que haber estado haciendo Dios en el pasado. Así que dice, de una gran drama ha tenido un lugar en la eternidad pasada. Dice, y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creo que este es el universo, ha existido por mucho tiempo, y creo que es una presunción nuestra pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para poder hacer la tierra. Entonces pensamos que, como dice, era. Así que ahora es interesante, es que el principio que se menciona aquí, hablando de Juan 1:1, ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. Cuando volvemos a la creación, Él ya era. Cuando volvemos a la creación, fíjese bien, Él ya era. Jesús ya era. Entonces, y note usted que la palabra usada aquí no es sino, dice, no es sino era. En el principio era el verbo. En griego esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción continua. Significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y en qué principio? Tan lejos en el pasado remoto como pueda llegar. La Biblia dice, fíjese bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El texto vuelve al principio, a la creación, a 2 o 3 billones de años, o quizás mucho más antes. Él viene desde la eternidad para encontrarse con nosotros, y Él ya es tiempo pasado. Así que cuando Dios creó al hombre, pues ya estaba la tierra y Jesús ya existía. Y fíjese que Jesús fue el que creó todas las cosas, dice, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces ya existía. Así que no podemos decir que el principio fue de Jesús, fue cuando nació de una mujer. No, Él ya era. Tampoco podemos decir que fue el principio de la creación, porque Él ya era, ya existía. Estamos hablando de la eternidad. Juan nos está hablando de la eternidad, de lo que es eterno. Es algo que hermanos, es algo difícil de poderlo comprender en nuestra mente tan chiquita, y que muchas veces pues le ponen una fecha y dicen, ¿verdad? Cuando se encuentran algo, pues tiene tantos billones de años, cuando se encuentran un hueso, o tienen tantos años, pero en realidad no sabemos porque Dios es eterno. Pero bueno, Él viene desde la eternidad para encontrarse con nosotros. Así que dice, en el principio era el verbo. Y si volvemos atrás a billones y trillones de años antes de la creación, Él todavía sale desde la eternidad anterior, pero Él no tuvo comienzo. Él ya estaba ahí cuando el principio tuvo lugar. Alguien podría decir, bueno, tuvo que haber un principio en algún momento. Lo cierto es que donde quiera que señalemos un principio,
Él estaba ahí para reunirse con nosotros. O sea, solamente vino a reunirse con nosotros, a crear el ser humano y a reunirse con nosotros. Así que déjenme veo porque ya no, casi nos vamos. Estamos aquí todavía en el capítulo, estamos en el versículo 1 de San Juan 1:1 y estamos viendo que Él ya existía desde antes de la creación, desde antes de todas las cosas. Él ya existía, así que no podemos decir que aquí fue el principio o que fue en Génesis, porque en realidad ya existían todas las cosas y no podemos decir una fecha exacta de cuándo fue, pero bueno, lo podemos entender. Así que vamos a ver, hermanos, fíjense bien. La pregunta que les había dado dice, ¿cuáles son los primeros dos? ¿Cuáles son los dos primeros libros del Nuevo Testamento? Y bueno, vemos aquí que nos contestó nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Marisol, Jonathan, Ludivina, Devani, Perla, nuestra hermana Jael, Luz Elena. Y déjenme ver más para abajo de quién más nos contestó. Nuestro hermano Reinaldo y nuestra hermana Blanquita. Ellos nos contestaron, ¿cuáles son los primeros dos libros del Nuevo Testamento? Inciso A, Mateo y Lucas. Inciso B, Mateo y Marcos. Inciso C, Mateo y Hechos. La respuesta correcta, obvia, que es Mateo y Marcos. Así que usted contestó correctamente. Y antes de irnos, déjeme, le doy otra pregunta, porque me siento como que dice muy poquitas preguntas, porque pues está algo interesante y ya algo de ponerle mucha atención a esto del Evangelio de Juan, hablando del principio, que no era el principio, que Jesús ya existía desde antes de, no sabemos si billones, trillones de años, no sabemos, pero ya existía. Entonces, hablamos del principio de Génesis, hablamos del principio de Juan, pero el principio del principio no sabemos cuándo existió, pero bueno, tratamos de entender un poquito lo que el apóstol Juan nos quiso dar a entender. Así que dice, ¿cuál era el imperio más importante en la época de Daniel? Óigalo bien, ¿cuál era el imperio más importante en la época de Daniel? Inciso A, Imperio Romano. Inciso B, Imperio Babilónico. Inciso C, Imperio Medo. Parece que también mi cuñis Perla también contestó esta pregunta anterior. Así que vamos, ¿cuál era el imperio más importante en la época de Daniel? Inciso A, Imperio Romano. Inciso B, Imperio Babilónico. Acuérdese, en la época de Daniel, no del pueblo de Israel, en la época de Daniel. Inciso B, Imperio Medo. Así que ahí mero, ándele, hermana Jael, usted siempre está bien activa. Así que estamos viendo, hermanos, aquí del principio, que en realidad no es un principio, que en realidad no es un principio, hablando del Evangelio de Juan, es el principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar, ni formamos una idea de ello. El principio era el verbo. En el griego original son solamente 5 palabras y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha, ni comprender o sondear la profundidad de esta frase. Así es que con esta primera declaración tremenda comienza nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio. Es algo increíble esto, hermanos. Así que es algo increíble lo que estoy poniendo aquí. ¿Dónde vamos a comenzar este lunes? Porque es un principio que ni siquiera es principio, porque Jesús ya existía. Y bueno, es importante que atendamos y que no digamos, no expliquemos esto muy a la carrera, porque es un tema muy importante que es irlo llevando poco a poco para que lo podamos entender, porque cuando el hombre fue creado, la tierra ya estaba. Así que podemos decir cuándo fue el principio. Bueno, hay 3 principios. El principio de Génesis, el principio que nos está diciendo Juan, y el principio de que ya era, y que no le podemos poner fechas porque ya era, ya existía. Está hablando de eternidad. Este evangelio nos está hablando de la eternidad de Dios, nos está hablando de la infinidad del tiempo y del espacio, porque no sabemos en la eternidad cómo marcar un espacio,
porque no lo sabemos realmente. Si nada más la Biblia nos dice que un día era como 1000 años y 1000 años como un día, pero en realidad no sabemos cuánto es una eternidad. Así que no podemos poner fecha de cuánto tiene la tierra, porque en realidad no lo sabemos, pero aquí el apóstol Juan lo que sí nos habla es de quién era Jesús, de su deidad, de cómo vino aquí a la tierra, cómo estuvo con nosotros, cómo se dio a conocer, cómo dio su testimonio, cómo habla de la palabra creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces usa mucho la palabra creer, 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 para que creamos que estas palabras son fieles y verdaderas, y que dice yo testifico, o sea, yo doy testimonio de que esto es verdad. Entonces es muy interesante este evangelio de Juan, que nos lo vamos a estar llevando poco a poco para que no nos confundamos y lo podamos entender. Así que dice aquí, bueno, vamos a ver nomás nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Perla, Blanquita, nuestro hermano Librado Samarripa. Dios le bendiga, mi amado. Qué bueno que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo hasta San Antonio y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, aquí está. Buenos días, mi amado. Gracias. Le amamos y le enviamos un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentra. Nuestro hermano Samarripa, nuestra hermana Jael, nuestra hermana Blanquita, Perla, Claudia. Y bueno, aquí Ludivina nos está hablando del logo. Dice luz, amor y vida. Se divide en 3 partes el evangelio de Juan y empieza con logos, que es el principio, era el verbo o logos. Jesús es el verbo porque está en presente como él, que era el primero, y encuentra en Génesis 1:1. Jesucristo ya existía desde la eternidad. Qué bonito. ¡Ay, aprendiste la lección! ¡Bravo! Qué bueno que pusiste atención y que pudiste entender, porque sí, está algo complicado, pero qué bueno que lo pudiste entender. Dios te bendiga. Así que dice aquí nuestra hermana, dice de Casa de Dios, hermana, mucho gusto. Mira su ministerio, adelante con Cristo. Gracias, hermana, gracias, hermano o hermana, la que sea. De aquí dice Cristiana de Casa de Dios. Gracias por acompañarnos y gracias por preguntarnos a qué horas comenzábamos el programa. Es bonito saber que estén esperando nuestra transmisión. Me dio mucho gusto ver su pregunta, hermana, a qué horas transmite. Entonces fue algo muy bonito y gracias que por el interés y por acompañarnos. Sí, me interesó. Gracias, manita. Qué bonito. Aprendiste muy bien la lección. Qué bueno. Y ojalá y podamos repetirlo y podamos entender bien. Muy bien, vamos a la pregunta que ya habían contestado. Así que un fuerte abrazo para soy Natividad. ¡Ah! Mi amado, Dios le bendiga, qué gusto verle. Pues hay que apuntar todos estos datos importantes, hermano, para que no se me olvide cuando, pues sí, es que nos escribe a veces de su página, de donde usted transmite, y qué bonito que use su página y bueno, de nuestro hermano Natividad. Qué bonito, hermano. Gracias por acompañarnos. Y Dios bendiga a su congregación y Dios bendiga a la palabra que siempre dé, que vaya y que haga para lo que es enviada. Y Dios siempre ponga palabra y sobre todo, hermano, mi oración es que Dios fortalezca su cuerpo. Usted que está pasando por estos diálisis, Dios fortalezca siempre su cuerpo y lo llene de vigor y le ayude a seguir adelante. Y qué bonito escucharle decir, voy a seguir predicando la palabra mientras tenga vida. Eso es nuestro llamado, para eso Dios nos escogió. Y qué bonito que diga la Biblia, ¿verdad? Bienaventurado al que Dios se encuentre haciendo así. Que Dios le bendiga grandemente, hermano, y gracias por su apoyo y gracias por acompañarnos cada mañana. Y recuerde que lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana. Hoy estoy también a la 1 de la tarde por Grupo La Roca Live, aquí mismo Facebook, pero es una página que se llama Grupo La Roca Live. Estaré aquí hoy a la 1 de la tarde con un tema diferente. Es un tema diferente, pero que nos están dando la oportunidad también de participar y de poder dar palabra allí en Grupo La Roca Live. Y bueno, déjenme le doy la pregunta a los que contestaron, contestaron correctamente. Dice, ¿cuál era el imperio más importante en la época de Daniel? Inciso A, Imperio Romano.
Inciso B, imperio babilónico. Inciso C, imperio medo. Y la respuesta correcta es el imperio babilónico. Y usted lo puede encontrar ahí en Daniel 1:1. Ahí usted puede encontrar que era el imperio babilónico. Así que gracias por todos los que participaron y que contestaron a las preguntas. Y bueno, permítame que ore por usted para que usted tenga un excelente día, un excelente fin de semana y que, señora, si Dios así lo permite, pues el lunes podremos estar nuevamente aquí con usted en Aprendamos Juntos con su servidora Nereida Gutiérrez. Acuérdese que si usted quiere volver a escuchar una enseñanza, bueno, busque allí en YouTube, C.C. El Buen Pastor, ahí usted nos puede encontrar en YouTube. C.C. El Buen Pastor, ahí usted nos encuentra. O si usted se quiere conectar con nosotros, búsquenos en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Ahí usted nos encuentra en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana. Así que permítame orar por usted, mi amado. Dios los bendiga y los guarde. Dios les ayude a seguir adelante y que tengan un excelente día. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has permitido aprender en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por dejar escrita tu palabra para darte a conocer, porque entre más te conocemos, más nos enamoramos de ti, más queremos saber de ti. Te damos gracias, Dios, gracias por habernos creado, por habernos salvado, por haber perdonado nuestros pecados, por darnos vida juntamente contigo. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias también por nuestros amigos, nuestros hermanos que se han conectado en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas grandemente, que los bendigas en sus trabajos, oh Dios, que les des gracia ante sus patrones, que les des inteligencia y sabiduría para desenvolverse en su trabajo. También te pido por aquellos que tienen su negocio propio, que tú les des gracia ante sus clientes, que les des sabiduría, Señor, inteligencia para, Señor mío, para poder administrar su negocio. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Bendice a sus hijos, a sus familias, a sus nietos, esposos, esposas, toda la familia, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Guárdalos de todo mal, mi Dios. Guarda sus hogares, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos y los guardes de todo mal, de todo peligro, mi Dios. Gracias, oh Dios. Si tienen alguna petición, mis hermanos, te pido que tú se las concedas conforme a tu voluntad. Señor mío, que tú bendigas sus familias, que aquellos que no son salvos, que tú los traigas a ti, que tú pongas los medios para que te conozcan, que pongas en ellos necesidad de tenerte en su corazón, de aceptarte como su Salvador, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, oh Dios. También te doy gracias, Padre eterno, por aquellos nuestros amigos que nos escuchan, oh Dios, que si tienen alguna necesidad también tú se la suplas conforme a tu voluntad. Si están enfermos, si necesitan un milagro, que tengan esa fe para creer, mi Dios, que en el nombre de Jesús, oh Dios amado, van a recibir su milagro, van a recibir su sanidad, porque el que cree todo le es posible. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, toda enfermedad de leucemia, cáncer, de alta presión, de diabetes, de colesterol, toda enfermedad que esté atacando el cuerpo del ser humano, y que crea, mi Dios, que tú le puedes sanar, y que crea que tú le puedes hacer el milagro, que en esta hora lo reciban en el nombre de Jesús, porque en tu llaga hemos sido curados. Tú te llevaste nuestras enfermedades, tú sufriste nuestros dolores, y en tu llaga somos curados. Señor, creemos por fe que están recibiendo sanidad en esta hora. Creemos por fe que están recibiendo su milagro en esta hora. Glorifícate, mi Dios, glorifícate para que ellos también te glorifiquen a través de su testimonio. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, don Conrado. Dios le bendiga, cuídese mucho. Manita, Dios te bendiga. Hermana Marisol, Dios le bendiga. Dice aquí Perla, pido de sus oraciones porque necesito que me
extraigan una muela del juicio y me ha estado molestando porque me la dejaron mal en el dentista hace tiempo. Vamos a orar y más porque allá es muy caro, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, tú conoces la petición de Perla. Ayúdale, mi Dios. Pon todos los medios para que ella pueda hacerse eso en su muela. Padre mío, tú sabes que allá se necesita, es muy caro todo esto. Te pido en el nombre de Jesús que tú pongas los medios y que tú le proveas a Perla, mi Dios amado, para que ella se pueda extraer esa muela, Padre. Ponemos en tus manos esta petición sabiendo que tú le vas a ayudar y que tú vas a proveer para que ella, Señor, se haga esto en sus dientes. Por fe lo creemos, Señor, que tú lo harás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, manita. Te amo. Dios te bendiga. Y bueno, Dios le bendiga a nuestra hermana Noemí, Devani, Sarita, bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga, Jonathan. Cuídese mucho, mi amado. Que tenga un excelente fin de semana. Y si el Señor así lo permite, bueno, nos vemos aquí el lunes a las 8:30 en Aprendamos Juntos. Dios les bendiga.